Listo, entonces las instrucciones pues son prácticamente iguales que las de ayer de matemáticas. Van a transcribir los ejes temáticos. Ya la información, el tema como tal, ya ustedes deciden si lo escriben o no. ¿Listo? El todo es que si lo lean, lo tengan presente. Y la actividad número 1 la resuelven obviamente después de ver la clase o de ver el video. ¿Listo? Para entregar el día 10 de septiembre. ¿Listo? Bueno, de aquí en adelante los ID y contraseñas siempre van a ser los mismos conmigo. ¿Listo? Ya los dejé fijos, ya no les voy a cambiar el ID, ya va a ser siempre el mismo. Y por favor, este correíto. ¿Listo? Ojo, las actividades se envían con procedimientos, no quiero ver respuestas solamente. ¿Listo? Bueno, entonces los ejes temáticos son, figuras congruentes y semejantes. Vamos a ver otro teorema de otro matemático antiguo, llamaba Tales de Mileto. Entonces vamos a ver el teorema de Tales. Criterios de semejanza de triángulos y construcción de polígonos semejantes. ¿Listo? Están los indicadores, lo que voy a evaluar durante todo este periodo. Esto sí lo van a copiar en el cuaderno. Ya lo que es el tema como tal, ya ustedes lo deciden, si lo escriben o no. ¿Listo? Entonces, ¿recuerdan ustedes qué significa la palabra congruencia en geometría? ¿Qué significa la palabra congruencia en geometría? Que tienen una forma como tal. Ok. Bueno, cuando hablamos de congruencia en geometría, hablamos de igualdad. Es decir, cuando dos elementos geométricos son iguales, ya no decimos que son iguales, sino que decimos que van a ser congruentes. ¿Listo? En geometría, cuando dos elementos geométricos son iguales, decimos que son congruentes. Pueden ser dos segmentos, pueden ser dos planos. Y hoy pues vamos a ver las figuras, ¿sí? Para que dos figuras sean congruentes, deben tener la misma forma, el mismo tamaño. ¿Listo? Y además de eso, sus ángulos y sus lados deben medir exactamente lo mismo. ¿Listo? Como por ejemplo aquí la situación, miren. Tienen dos figuras y se pide superponerlas. ¿Qué es superponerlas? Pues ubicar una sobre la otra y hacerlas coincidir. Miren que aquí están los pasos, miren. Se calca y se logra superponer. Allí se está mostrando que las dos figuras que están acá son congruentes. ¿Sí? ¿Por qué son congruentes? Aquí está la definición, miren. Dos figuras son congruentes si tanto los ángulos correspondientes como los lados correspondientes son congruentes. ¿Listo? Miren. Quiero que tengan en cuenta este símbolo que está acá. Ese símbolo significa, es el que vamos a usar para decir que dos figuras son congruentes. Voy a dibujarlo aquí más. Viene siendo como un igual, ¿listo? Pero con una viñeta acá arriba, ¿sí? Más o menos así. Ese es el símbolo de congruencia. Para decir que dos figuras son congruentes, utilizamos este símbolo. Bien. Entonces recuerden eso, siempre que hablemos de congruencia en geometría, estamos hablando de igualdad
entre los elementos geométricos. ¿Cuáles son los elementos geométricos? Pues los segmentos, los planos, las figuras, los ángulos. ¿Listo? Bueno. Miremos aquí cómo se usa ahí la simbología matemática. Tenemos aquí dos figuras. Las dos figuras son dos triángulos. Que al superponerlos, miren que tienen la distinta orientación, ¿no? Entonces, miren que al superponerlos, miren, tenemos que hacer coincidir cada ángulo con su correspondiente. Por ejemplo, miren, el ángulo de 84 grados está aquí. Y el ángulo de 84 grados de la segunda figura está acá abajito. Entonces, ¿qué nos toca hacer para poder verificar si son congruentes? Mirando los ángulos correspondientes, miren, son iguales. El 43, que es esta punta, está aquí. Y está aquí, también son iguales. Y el 53, que está aquí. Y está aquí, entonces también son iguales. Pero recuerden que ya no hablamos de igualdad, sino que hablamos de congruencia, ¿no? Entonces miren que los ángulos correspondientes de esos dos triángulos son congruentes. ¿Listo? A eso se refiere cuando dicen ángulos correspondientes. Es decir, cada uno con el respectivo ángulo según su lugar. ¿Listo? Haz de cuenta como si pudieras cortar ese triángulo de allí y tienes que girarlo para que coincidan exactamente en la misma posición. ¿Listo? Entonces, el lado AB, ¿cuál es el correspondiente en el siguiente? El lado AB, ¿cuál es el correspondiente en el siguiente? Es decir, si lograra coincidir con este segundo triángulo, ¿cuál sería el lado que le corresponde? ED. Ahora miremos, ¿son congruentes? Sí. Sí, profe. Sí. El lado correspondiente a AC. DF. F. De F, correcto, y son Congruente. congruentes, correcto. Y el lado correspondiente a CB, EF. EF. Uh-huh. Y miren que también son congruentes. ¿Listo? Entonces miren, cuando los ángulos y los lados son congruentes, entonces decimos que los dos triángulos son congruentes. ¿Listo? Miren cómo se está usando aquí la simbología, ¿no? ¿Listo? Los lados son congruentes y los ángulos también. Entonces, si los lados y los ángulos son congruentes, entonces los dos triángulos también los. ¿Listo? Entonces, retomando, ¿cuáles son las condiciones que deben cumplir dos figuras para que sean congruentes? Que sus ángulos coincidan y sus lados también. coincidan. Y los lados también. Correcto, que sus ángulos coincidan y sus lados también. Esas son las dos condiciones que deben cumplir dos figuras congruentes. Es decir, si un solo lado de la otra figura no es la misma, ya las dos figuras no son congruentes. Exactamente, deben cumplir las dos condiciones, están los tres lados en el caso de los triángulos, ¿no? Los tres lados y los tres ángulos deben ser iguales. Si es un cuadrilátero, entonces los cuatro lados y los cuatro ángulos deben ser iguales. Si es un pentágono, pues los cinco lados y los cinco ángulos deben ser iguales. Y así sucesivamente. ¿Listo? Bueno, entonces claro lo del concepto de congruencia, ¿cierto? ¿O hay preguntas? No, profesor, está muy fácil. Yo tengo sueño.
Bueno, continuamos. Ahora, otro concepto geométrico que va muy ligado al concepto de congruencia es el concepto de semejanza. ¿Listo? Porque cuando no se cumple una condición de congruencia como son la congruencia de los lados, entonces ya empezamos a ver que las figuras podrían ser semejantes. Pero miremos cuál es la definición de figuras semejantes. Y aquí van a encontrarse con algo que vimos ayer. ¿Quién lo lee? Dos figuras son semejantes cuando los ángulos corresponden. ¿Profesor, puedo volver a leer otra vez? Comienza. Rebobinamos. Otra vez. Figuras semejantes. Dos figuras son semejantes cuando los ángulos correspondientes son congruentes y los lados correspondientes son proporcionales. El cociente entre los lados correspondientes se llama razón de semejanza o escala. Se designa por la letra K. ¿Cuáles son las dos palabritas que nos encontramos el día de ayer? El día de ayer con matemáticas. Razón y proporción. Correcto. Entonces aquí vamos a usar lo que aprendimos ayer. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aquí ya no le vamos a llamar razón de proporcionalidad, sino razón de ¿qué? De semejanza. Ya no le decimos coeficiente, sino que le podemos decir escala. Gracias a esto, gracias a figuras semejantes, es que los arquitectos pueden construir un plano a escala, ¿se han visto, no? A eso se refiere, ¿sí? Para poder hacer algo a escala, debemos tener en cuenta que los lados del original con el que se está dibujando sean proporcionales. ¿Listo? Entonces, esto es lo que utilizan para poder hacer esos planos en un tamaño más pequeño o hacer una maqueta incluso más pequeña, ¿sí? Y que nada se salga de proporción, es decir, que todo tenga sentido, ¿sí? No como esas maquetas, no como los pesebres que los flores de agua son más grandes que las casas, ¿lo han visto? Bueno, entonces, mire, ¿qué condiciones debe cumplir dos figuras semejantes? Pues, primero que sus ángulos correspondientes sean congruentes, o sea que eso no cambia, ¿no? Lo que sí cambia es la longitud de los lados. La longitud de los lados no van a ser la misma, pero sí van a ser proporcionales, es decir, que la razón entre ellos, entre las divisiones, sean iguales. Por ejemplo, aquí tenemos los ángulos correspondientes congruentes, ¿cierto? 103 con 103, 103 con 103, 74 con 74 y 74 con 74, ¿listo? Todos los ángulos de estas dos figuras son congruentes, o sea que cumple la primera condición. Vamos a ver la segunda condición. ¿Qué toca hacer? Pues dividir cada lado correspondiente. Por ejemplo, el correspondiente a AD es aquí en la segunda figura. No. No. ¿Cuál es el correspondiente? ¿Cuál es el correspondiente? WX. WX, listo. Tomamos los valores. Y formamos, correcto, y formamos la razón. 44. ¿Cómo es que se lee la razón? Es A. Sí, podría decir. 44 es a qué? 22. 44 es a 22. Listo, continuemos, formemos la proporción. Vamos con el AB. El AB mide 33. y el correspondiente en el segundo, ¿cuál es?
SY Y. XY 36. 66. Perfecto, entonces formemos la razón. 36. 3 a 66. 3 a 33. 3 a 33. Listo. ¿Aquí qué formamos? ¿Cómo es que se llama la igualdad de dos razones? Proporcionalidad. Una proporción. Una proporción. Exactamente, listo. Ya formamos dos razones y ya igualamos dos razones y formamos la proporción. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para comprobar si las dos razones forman realmente la proporción? Creo que ahí se dividía el Correcto. antecedente con Y el consecuente. consecuente. Entonces vamos a dividir el 44 entre 22. Eso les da 2. 2. Listo. Y de la segunda razón También. también da 2. ¿Y qué pasa cuando cuando las dos cocientes son iguales? Pues sí hay proporción, ¿Qué profesor. proporción? Entonces, sí podemos decir que las dos figuras son proporcionales. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la escala o razón de semejanza? 2. 2. Correcto. ¿Qué significa esa razón o escala? Significa que la segunda figura es el doble de grande que la... ¿Qué pasaría si tomáramos en diferente orden el antecedente y el consecuente? Es decir, 22 es a 44, ¿Que el 103? como el 33 es a 66. ¿Cuánto nos da ahora el cociente o la escala o razón de semejanza? 0,6, profesor. ¿0, qué? 0,6. ¿Sí? Esto lo hago otra vez, profesor. 0,5. 5. ¿Y de la otra también? Ajá. Listo. Bueno, miren que aquí la razón de semejanza cambia, pero es por el orden que lo estamos haciendo. Ahorita hicimos este sobre este. Y ahorita lo estamos realizando desde el más pequeño sobre el más grande. ¿Listo? ¿Qué significa esto? Que ya no estamos hablando de que la figura 2 es el doble de la figura 1, sino que estamos hablando que la figura 1 es, ¿qué podríamos decir? ¿Es qué? Más pequeña ¿Pero o más cuánto? grande. ¿Pero cuánto? ¿En qué escala? 0,5. Y en términos coloquiales 0,5 es igual a qué? A 1. ¿A 1 qué? A 1. ¿1 qué? Un medio. Un medio. ¿Y cómo es que decimos, y cómo es que le decimos un medio? La que, la mitad, ¿cierto? ¿Se acuerdan? La mitad. Entonces, ya podemos decir, la figura 1 es la mitad del tamaño de la figura 2. ¿Listo? Entonces, para poder interpretar aquí los resultados, todo depende del orden en que nosotros tomemos la figura. ¿Listo? Para poder hablar de una escala. Entonces, todo depende, como decimos. Si decimos queremos una figura el doble de grande, entonces pues aumentamos los tamaños el doble. O si decimos quiero una figura la mitad del tamaño, entonces dividimos la figura entre 2 y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces miren que aquí estamos aplicando lo que aprendimos el día de ayer. La razón, formar la proporción, pero ya no vamos a hablar de razón de proporcionalidad, sino razón de semejanza. O si les parece más cómodo, también le podemos decir escala. ¿Listo? Entonces, aquí dice que se simboliza con la letra K. Le decimos aquí, K es igual a 2. Y en el otro caso, pues K es igual a 0,5 o un medio. Profesor, Dime.
Dime. Pero se tienen que hacer de las dos maneras o de una nomás. De una sola. Sino que tomé las dos para que vieran digamos que la interpretación. ¿Listo? ¿Listo? Ustedes deciden quién sobre quién va primero a la hora de formar las razones. Bueno. Listo. Bueno. Listo, aquí está. Bueno, aquí está explicado ya todo lo que yo acabo de hacer. Miren que aquí yo hice primero los lados de la figura más pequeña entre los lados de la figura más grande, ¿sí ven? Por eso todas mis razones de proporcionalidad me dieron un medio, ¿listo? O 0,5. ¿Listo? La razón de semejanza es un medio. O también lo podría cambiar por 2, ¿no? ¿Listo? Antes de explicar la actividad, pues como siempre vamos a hacer ejemplos. Listo. Bueno, el primer ejemplo dice, halla la medida de los lados de un triángulo semejante a otro, cuyos lados miden 5, 9 y 12 centímetros, con razón de semejanza igual a 3. Listo. Yo hago aquí. Bueno, supongamos que esos son los dos triángulos que se están hablando. Vamos a ubicar las medidas. A ver, pongamos por ejemplo que aquí es el de 5, que aquí es el de 9. Esto estamos suponiendo, ¿no? Y que acá, el más largo, que sea el de 12. Listo. La razón de semejanza es 3. Bueno, vamos a darle nombres a los lados. Por ejemplo, llamar ese triángulo A, B, C. Y a este otro démosle las medidas D, E y F. Bueno, según el ejemplo, tenemos que hallar las medidas de estos lados. Entonces, para eso vamos a formar las razones. ¿Listo? Las razones con los lados correspondientes. Recuerden que pueden tener cualquier orden, ¿no? Ustedes pueden ir primero el pequeño y luego el grande, o primero el grande y luego el pequeño, como quieran, ¿no? Entonces, ¿qué tomamos primero, el pequeño o el grande? Pequeño. Pequeño. Como quieran, ¿no? Bueno, entonces empecemos. El lado DE. El lado DE. ¿Sobre quién iría? AB. B, correcto. Iría sobre el lado AB. ¿Listo? Como estamos formando proporción, entonces vamos a escribir el igual, ¿no? Listo, vamos con el siguiente. El lado EF BC. ¿te besaste con quién? CB. Ahí dijeron BC, ¿quién besó? Ah, BC del lado, allá, listo, BC. Muy bien. Listo. Muy bien. Y la última, vamos a formar la tercera por si las moscas. La otra sería entonces FD Ya. FD CA. con CA. O sea,
Listo. Ya tenemos entonces formada las razones. Recuerden que una proporción solamente se forma con dos, ¿no? Ustedes después miran si lo hacen con estas, o si lo hacen con estas, ¿listo? O si lo hacen con cualquier par de esas tres, ¿listo? Bueno, vamos entonces a reemplazar los valores. ¿Conocemos el lado DE? No, No. lo dejamos igual. ¿Y el lado AB? Sí, Sí. Perfecto, 5. Bueno, EF no, y el lado BC, sí, Sí. 12, 12. Y la última tenemos FD no, y CA. 9. Listo. Bueno, recordemos la razón de semejanza. Es 3. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir la razón de semejanza? Que el triángulo más grande es el que, ¿es el número 3 que decimos? Si cuando es 2 es el doble, cuando es 3, ¿qué es? triple, El triple. Y cuando decimos que algo es el triple es porque estamos multiplicando por 3 o dividiendo por 3. Multiplicando por 3. O sea que el lado DE va a ser el triple del, va a ser el triple del lado, AB. ok, pero miren que el primer triángulo es más pequeño. Entonces no puede ser el triple. ¿Si no? dividido, ¿no? ¿Si no qué? ¿Si no Entonces qué? sería dividido. Miren, no, lo del triple está bien, ¿sí? Porque me dio 3. Si me diera, por ejemplo, un tercio, ya sería dividido. ¿Listo? Pero lo del triple está bien. Lo que pasa es que el 5 ya es el triple de este lado. Entonces, vamos a realizar entonces, a encontrar ese número correcto. ¿Cuánto le da entonces 5 dividido 3? 1,6 periódico. Entonces sería 1,7, profesor. Correcto. Entonces el lado DE es 1,7. ¿Listo? Muy bien. EF, 4. 4. Y FD, 3. 3. Ahí está. ¿Listo? Eso es. Entonces, si hubiésemos multiplicado, pues no hubiese tenido sentido. ¿Cómo es posible que el triángulo más pequeño sea? No me fijé en eso, profesor. Claro, hay que mirarnos también en eso, ¿no? Que uno más pequeño que sea el triple del más grande, no. ¿Listo? Bueno. Claro está que con esta razón, así es como lo puse yo, ¿no? Pero ¿qué pasaría si yo no hubiese puesto este pequeño, sino que lo hubiese hecho más grande que este? Ya le iba a decir eso, profesor. Entonces, ahí está ahí por eso aquí vale, digamos que la interpretación de lo que estamos haciendo. ¿Listo? Como yo hice aquí un triángulo pequeño, por eso aquí tenemos que tener en cuenta eso, que vamos a dividir por la razón de semejanza. Pero si yo hubiese hecho un triángulo más grande, ¿seguiríamos dividiendo? Multiplicando. Ahí ya sería multiplicando. Entonces, ¿cómo quedaría un triángulo más grande que este que está aquí? A razón de semejanza de 3. ¿Cómo quedaría este lado de aquí, por ejemplo? ¿Cuál? 15. Por 15. Ese quedaría 36. Y de acá arriba. 27. Ese, Y así sucesivamente. Yo puedo seguir construyendo triángulos semejantes a este inicial, ya sea más pequeños o más grandes, con esta misma razón de semejanza. ¿Listo? Entonces, aquí depende de la interpretación. Si esto hubiese sido un ejercicio y usted me hace un triángulo más grande que el que tengo de 5, 9 y 12,
pues entonces usted ya multiplicaría. ¿Listo? Pero si hace un triángulo más pequeño, entonces ya usted divide. ¿Listo? Todo depende de la interpretación. ¿Listo? Y con eso no hay problema. ¿Vale? Eso no quiere decir que lo haya hecho mal, ¿no? Sino que fue su interpretación y así está bien. En todo caso es que usted tenga en cuenta la razón de semejanza y qué operación va a hacer. Si multiplica o divide. Dime. Una pregunta. En un caso que no den la razón de semejanza. Te deben dar al menos dos lados correspondientes. ¿Qué? De la otra figura, ¿no? Exacto, deben darte al menos un lado correspondiente en la medida, ¿sí? En el otro. Para no saber como la diferencia o algo, ¿no? Ok, Exacto, para poder conocer la razón, ¿sí? Por ejemplo, que aquí no dieran la razón, ¿sí? Que no dieran la razón y solamente te dieran el 4 aquí, ni siquiera te dieran ni este de acá, ni este 1.7, ni 3, sino que te dieran solamente el 4. ¿Cómo hallaría usted la razón de semejanza? buscando un número que lo divida, o sea, que divida el 12 entre un número que me dé 4. Simplemente divides 2 entre 4, ¿sí? Tal como hicimos aquí, ¿sí? Tal como hicimos aquí, ¿se acuerdan? Que para hallar la razón de semejanza dividimos todas las razones. Así mismo hallarías la razón de semejanza. Ah, bueno, profe. ¿Listo? Dividiendo las longitudes de los lados correspondientes. ¿Listo? Bueno. Aquí tenemos entonces otro, en el cual ya no es un triángulo, sino un rectángulo. Y dice, lee y halla lo que se indica en cada caso. Un rectángulo de 8 centímetros de altura y 20 centímetros de base es semejante a otro rectángulo de 6 centímetros de altura. A. Hallar la razón de semejanza, la base del otro rectángulo y las áreas de ambos rectángulos. Entonces, para eso vamos a hacer el dibujo inicial. ¿Quién es más grande? El que tiene 8 y 20, ¿cierto? Listo. Y el otro sería más o menos, no sería tan pequeño, sino que sería más o menos así. Listo. Entonces, del más grande tengo 8 centímetros de altura. Recuerda que la altura es esto. Y 20 centímetros de base. Y en el pequeño solamente tengo la altura. Y aquí no conocemos la base. ¿Listo? Muy bien. Formemos entonces la proporción. Vamos a hacer las razones de los lados correspondientes. 8 es a quién? ¿A 20? ¿Es a 20? No, a ser profesor. 6. Es a 6. Volvemos a entrar. Sí. Y la otra razón quedaría 20 es a la otra base que no la conozco. ¿Listo? Y aquí se me forma ya la proporción. Miren que el ejercicio ya me está diciendo que los rectángulos son ¿qué? Semejantes, ¿listo? O sea que no hay que comprobar nada. Listo. ¿Qué es lo primero que vamos a hallar? Vamos a hallar ¿qué? La razón de semejanza. ¿Y cómo es que llamo la razón? ¿Cómo fue que te expliqué ahorita? ¿Cómo fue que le expliqué? ¿Qué hay que hacer? Dividiendo. Dividiendo, correcto. Bueno, podemos dividir o podemos simplificar la fracción, como quieran. ¿Listo? Lo pueden dejar en forma de fracción o en forma de decimal. ¿Listo? Por ejemplo, en forma de decimal, ¿cómo me quedaría 8 entre 6? Ya le digo, profe. Me daría Es a 3. 1,3.
1,3. En forma de decimal, sí, 1.3 sería. Y en De forma, fracción, y en forma de fracción, 4/3, o bueno, 4/3. correcto, sí, exactamente. Entonces tenemos las dos formas. Viendo el decimal que te dio Natalie, que es 1.3333333 periódico, ¿qué te parecería mejor usar? ¿Ese decimal o la forma de fracción? Yo creo que la forma de fracción. Perfecto. ¿Se acuerdan lo que pasó ayer con los resultados? Que a algunos les dio 4 y a otros les dio 3.6. Todo se debe al uso del decimal. ¿Listo? Entonces, aquí les aconsejo que lo dejen. Cuando les dé un decimal así periódico, les aconsejo utilizar la forma de fracción. ¿Listo? En caso de que esté clara, ¿no? Entonces, la razón de semejanza, o sea, acá es 4 tercios. Aquí sí podemos decir 4 tercios, ¿sí? Porque no es una razón, simplemente un número. Bueno, 4 tercios. Listo. ¿Qué hacemos con esta razón para encontrar la medida del otro lado del rectángulo, que es más pequeño? Ojo, recuerden, es más pequeño. ¿Multiplicamos o dividimos por 20? Dividido. Correcto. Recuerden que vamos del más grande al más pequeño, tal como pasó en el ejemplo anterior. Íbamos del más grande al más pequeño. Entonces, dividíamos, ¿no? Si vamos del lado más pequeño al más grande, ya que multiplicamos. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto les da 20 dividido 4 tercios? 5. A mí me dio 15, profe. 20 dividido 4 tercios. Recuerden que pueden escribir la forma de fracción, ¿no? Correcto, da 15. Entonces, la base del otro rectángulo es 15 centímetros. ¿Listo? Miren que ya hallamos el lado que no conocemos gracias a la razón de semejanza que es 4 tercios. Profesor, entonces, cuando es del chiquito al grande se multiplica. Anoten eso por ahí. Del pequeño al grande multiplico, del grande al pequeño divido. Listo, entonces vamos a recordar lo de las áreas. ¿Cómo es que hallo el área de un rectángulo? Base por altura entre 2. Quitémosle el 2. El de 2 es con el triángulo. El de rectángulo es solamente Base por por altura. altura. Entonces, ¿cuál es el área del rectángulo más grande? 80. 80. No, No, 160. 160, correcto. Centímetros cuadrados. Y el más pequeño, ya sabiendo que este vale 15, 90. 90. 90 centímetros cuadrados. Ujú. Ok. ¿Listo? Bueno, ahí están ya las tres respuestas. La A, la B y la C. ¿Listo? Una Profesor, pregunta, profe. el que está ahí en el chiquito es un 3 o un 2. Perdón, yo puse un 3. Ah, eso le iba a preguntar, profe. El de 3 es el volumen, pero perdón, me emocioné. Listo, ahora sí. Dime, Natalia, ¿eso mismo que me iba a preguntar? Ajá, que de dónde había salido el 3, le iba a preguntar. Listo, corregido. Bueno, entonces vamos a aplicar esto que aprendimos aquí con estos dos problemillas. Listo, ya para finalizar.
Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer es formar ¿qué? Vamos a formar ¿qué? Las razones. Las razones para así formar la proporción, ¿cierto? Listo, entonces, viendo la altura de la muchacha comparada con la altura de este edificio, ¿cuáles son los lados correspondientes que voy a utilizar para formar la razón? Por ejemplo, dígame una razón que se forme allí. 10 es a 10 es 28. a 28. Correcto, 10 es a 28. Miren el orden que lo están tomando ustedes, ¿no? Del pequeño al grande, ¿no? 10 es a 28. ¿Profesor, se puede de 28 a 10? Claro. Todo depende. ¿Y la otra razón cuál sería? 20 20 pero porque no es a tiene el 8. incógnito. Correcto, muy bien. 20 es a X, o sea, la incógnita. Muy bien. Después de haber formado la proporción, ya la razón de semejanza. ¿Sí? Esta razón no puedo hallar la razón de semejanza porque tengo la incógnita. Entonces es con esta. 10 es a 28. Miremos qué tipo de decimal nos da. Cero coma 4, profesor. Ya le quitamos, digamos que un valor real. Entonces vamos a escribir su forma. Y en forma de fracción da 5 catorceavos. 5 catorceavos. Bueno. ¿Listo? Ok. Vamos entonces a hallar la medida de la altura del edificio. Y según cómo formamos las razones, como formamos la proporción, ustedes me dijeron las medidas del más pequeño al más grande. Entonces, ¿qué es lo que hago? Multiplicamos. Multiplicar. Correcto. Entonces, vamos a multiplicar 20 por 5 catorceavos. 50. 50 séptimos. Séptimos. Ay, por Dios, está en séptimo y no sé cómo se dice 7. Ay, es que hemos ido, pues. Bueno, no, me refiero a que estás en el grado que se llama como se nombra el 7. ¿Listo? 50 séptimos. Vamos a escribir entonces ahora sí la forma decimal de ese, porque ese sí, para escribir en forma de fracción, qué difícil. 7, ¿qué les da? Profesor, espérame. 1. 5 14. 50 dividido 7. Pues si se deja una cifra, ¿no? Creo que no cuadra, porque si multiplicamos, ¿qué nos da? Nos da 7,1, ¿cierto? Profesor, pero que está multiplicando. 20 por el 5 catorceavos. Bueno, a lo que quiero llegar es que no es lógico que la altura del edificio sea más pequeña que la altura de la persona. ¿Cierto? ¿Cuánto les da si lo dividen? Quiero que dividen 20 entre 5 catorceavos. ¿Cuánto les da? 56. ¿Cuánto, profe? Entre 5 catorceavos. Ah, sí, 20 entre 5 catorceavos. ¿Cuánto les da? 56. 56. Ahora sí es más lógico, ¿no? O sea, lo que yo voy es que usted tenía un 7,1. ¿Y eso de dónde salió? Bueno, no, es lo mismo, pero ya no dividiendo, sino multiplicando. O sea, que es donde ahí es donde no está la parte lógica, ¿no? Entonces, porque ¿cómo es posible que si lo dejamos en 7,1, no es lógico que la altura del edificio sea más pequeña que la altura de la persona? En cambio, si lo dividimos, nos da 56.
Bueno, y esto tiene que ver con la... Aquí dividimos... Sí. Listo. Ya, eso tiene que ver con el orden, con el sentido que forman las razones. Por ejemplo, si lo hubiésemos formado 28 es a 10, como X es a 20, o sea, al contrario. ¿Listo? ¿Cuál sería la razón de semejanza aquí? 2,8. Aquí sí nos da un decimal más. Ahora sí quiero que multipliquen 20 entre 2,8. ¿Qué, profe? 20 por 2,8. Cincuenta. Entonces, ahora sí, para que vean de dónde está el error que le estaba diciendo. Cuando la incógnita queda en la parte de arriba, que es otra cosa, ahora sí, vamos a multiplicar. Pero cuando la incógnita queda en la parte de abajo, vamos a dividir. ¿Listo? Como por ejemplo aquí, mire, la incógnita quedó en la parte de abajo. ¿Qué hicimos? Dividimos, ¿cierto? Ahora, aquí acabamos de comprobar que como la incógnita quedó en la parte de arriba, multiplicamos. ¿Listo? Esa es otra forma de saber qué vamos a hacer, si multiplicar o dividir por la razón de semejanza. ¿Ok? Ya me estaba asustando. Bueno, y terminamos aquí con el último. Tengo aquí un poste comparado con un árbol. ¿Listo? Formemos entonces la razón. ¿Listo? Ahorita ustedes lo tomaron así. Vamos a hacer lo contrario. ¿Sí? Del más grande al más pequeño. ¿Bien? ¿Listo? ¿Cuáles serían las razones aquí? 3 medios. 13, ¿qué? 3 es a 2. Correcto. 13 es a 2, ¿cómo? 3 es a incógnita. X es a 3. Primero tomamos en la X porque vamos del más grande al más pequeño, ¿no? No puedo escribir 3 es a X porque no es el sentido que estoy tomando. ¿Listo? Esta sería entonces la proporción. Ahora sí, ¿cuál es la razón de semejanza? 1,5. 5. Aquí sí podemos dejarlo en forma de decimal porque es un decimal decente, ¿no? Que se puede manejar. ¿Listo? Ahora sí, la O sea incógnita... que ahí no lo hacemos en forma de fracción. No, porque la forma de fracción te seguiría dando 3 medios, ¿cierto? Porque no es, Claro. porque no es simplificable. Entonces, pues, ¿para qué vamos a usar lo mismo? ¿Listo? Entonces, la razón es 1,5. ¿Bien? Ahora, ¿la incógnita está arriba o está abajo? Arriba. O sea, ¿qué operación vamos a hacer? Multiplicar ¿Por quién? Por 3. por 3. 5 por 3. Profesor, y usted ahorita me dijo que cuando estaba arriba se dividía. Cuando está abajo se divide y cuando está arriba se multiplica. 4,5. Mira, profesor. aquí lo puse. Cuando está arriba se multiplica, puse la X aquí. Y cuando está abajo se divide. Mira, aquí lo puse. Dale a 4, 4,5. Entonces, la altura del árbol es de 4,5. ¿Listo? Ahí está. Bien. Listo, entonces mira que aquí en geometría seguimos repasando lo del día de ayer. Y eso es lo que vamos a seguir hablando durante todo el periodo de razones y proporciones. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta allí?